Ser Podcast. Y esta noche, 28 de junio, Día del Orgullo LGTBI, esta noche miles de personas se han echado a las calles de toda España ante la niebla reaccionaria que amenaza la visibilidad y los derechos durante tantos años peleados. Pues estamos celebrando sobre todo que hemos conseguido unos derechos y también una visibilidad que hacía siglos que no teníamos y por fin la hemos conseguido. Yo sufrí muchísimo en el colegio, por supuesto hemos vivido la época en la que había que ocultarlo, tenías que controlarte la pluma, que no te lo notaran, e incluso la gente que te decía, oye, es que tú eres maricón porque tienes pluma, y tú negarlo, y te tirabas toda una semana sufriendo. Pues aquí venimos a celebrar y a sentirnos en un espacio seguro, venimos a sentirnos en un espacio de armonía, sobre todo porque la estamos perdiendo. Yo vengo de un pueblo pequeño y al final ahí hemos sufrido mucha represión, todo el colectivo, entonces me parece que hay que apoyarles, hay que vivir libremente, dejar que la gente viva y esto se tiene que ver, que esto es la sociedad de ahora, no es que sea normal, es que es la sociedad que tenemos ahora y la que debe de ser. Yo, por ejemplo, descubrí que tenía pluma porque alguien me dijo, ¿tienes pluma? Entonces yo creo que todos hemos vivido en algún momento de nuestra vida alguna situación como esa. Sí, la verdad sí, aquí en España, porque la verdad no me atrevía a hacerlo ahí con mis padres. Ya yo me acepté y con yo aceptarme el resto me da igual. Tenemos que seguir reivindicando aquello que se empezó en Stonewall, que al fin y al cabo es por lo que celebramos el orgullo. Y tenemos que seguir reivindicando porque no hay que dormirse en los laureles. Bueno, pues por toda la gente que hace años estuvo reprimida, por la libertad y porque cada uno viva el amor de la manera que considere oportuna, sin restricciones y con las alas de la libertad. Celebrar la vida, celebrar lo que somos, celebrar que somos, que existimos. Alegres sí, alegres siempre, alegres pese a todo, alegres y combativas. Esta noche del 28 de junio de 2023, Día del Orgullo, reivindicamos a todas esas generaciones de lesbianas, gays, trans, bisexuales que pelearon los derechos por los que esta generación, a esta le toca ahora poner el cuerpo. Porque por mucho que algunos bramen y por mucho que algunos pataleen, hace tiempo ya que perdieron el poder de imponernos a los demás su concepción primitiva y muy apolillada de la vida. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. En la mesa del análisis esta noche, Ángel Munarriz, que es el jefe de investigación de Infolibre. Munarriz, buenas noches. ¿Qué tal? Elisa de la Nuez, abogada del Estado, secretaria general de Hay Derecho. Elisa, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Fernando Garea, adjunto director del Español. Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches. Tenemos tres noticias de ahora mismo. La primera aquí en España, una noticia terrible. Un hombre ha intentado matar a puñaladas a su mujer en Móstoles. Ella está crítica, él ha intentado fugarse, pero lo han detenido. Ser Madrid Oeste, Ana Iriarte, última hora. Buenas noches. En torno a las 19:46 horas esta tarde, la Policía Municipal recibió una llamada alentando de que una mujer de 36 años había sido atacada por su pareja, que tenía orden de alejamiento. El agresor le ha asestado varias puñaladas en el cuello que le han llegado a seccionar también la yugular. Tras ser estabilizada, en un principio por la Policía Municipal y después por sanitarios del 112, ha sido trasladada el 12 de octubre en estado muy crítico. El agresor huyó de la vivienda en la que ella tiene alquilada una habitación compartida y posteriormente ha sido detenido por la Policía Municipal de Móstoles cuando huye a pie por la vía de servicio de la Nacional 5 dirección a Madrid. La pareja tiene varios hijos que en ese momento estaban en casa de los abuelos.
En Rusia acaban de detener a un altísimo mando del ejército ruso que, según el New York Times, sabía que el grupo de mercenarios Wagner se iba a sublevar. Cuando digo altísimo cargo del ejército ruso es que era el máximo responsable de las tropas rusas en Ucrania hasta hace meses. Pablo Morán, jefe de la información internacional de la cadena SER. Buenas noches, Pablo. Hola, Aimar. Buenas noches. Estamos hablando de la detención del general Sergei Surovikin, una noticia que no hace más que alimentar las intrigas dentro del Kremlin después de la rebelión de los Wagner del pasado fin de semana. La detención se conoce efectivamente después de que la prensa norteamericana, el New York Times, haya desvelado este miércoles que este general Surovikin conocía los planes de Wagner de antemano y que incluso pudo participar de alguna forma. Eso es lo que se estaría investigando ahora. El Kremlin negó estas informaciones por la mañana, pero esta detención confirma que algo hay. La noticia ha empezado a correr primero en Internet a través de los blogueros rusos que narran la invasión y ahora ya es el Moscow Times el que confirma esta noticia citando fuentes del Ministerio de Defensa ruso. Cuenta de hecho que este general fue detenido el domingo y que se desconoce su paradero desde entonces. Es sin duda otro golpe para Putin dentro de... porque era, como decías, un general de confianza, le llegó a confiar, como decías, el mando de las tropas en Ucrania y ahora se perfila como conspirador junto a los Wagner. Y la tercera noticia a esta hora tiene que ver con la salud de Madonna. Una infección bacteriana grave la ha llevado a la UCI a sus 64 años. Lo que no está claro es si sigue ingresada o no. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Exacto. Sabemos que ingresó en la UCI este pasado sábado, pero no si sigue exactamente en cuidados intensivos. Eso sí, la cantante continúa bajo observación y su salud estaría mejorando. Se espera que se recupere. Así lo anuncia su productor, Guy Orsini, que es quien ha dado la noticia hace unos minutos en su cuenta de Instagram. En esta misma publicación, el manager también anuncia que por ahora se cancelan todos sus compromisos musicales. Eso incluye su gira y promete a sus seguidores que se les irá actualizando sobre su situación, así que estaremos muy pendientes de cómo evoluciona la cantante. Esta, por cierto, no es la primera vez que Madonna se ve obligada a posponer su gira por temas de salud. Ocurrió en 2020 en su gira Madame X, donde una lesión la obligó a cancelar varios conciertos y a someterse a una operación de prótesis de cadera. Por lo tanto, cancelada la gira, suspendidos también los conciertos que iba a dar en España el 1 y 2 de noviembre. Sara, gracias. Gracias, un abrazo. Y en la Contradora 25... Javois, buenas noches. Aimar, buenas noches, ¿cómo estás? Escucha lo que le han preguntado, lo que ha contestado hoy, sobre todo, Santiago Abascal en Televisión Española. Bueno, ya estamos en el Día del Orgullo LGTBIQ+. ¿Va a celebrarlo de alguna manera, señor Abascal? Pues no lo tenía previsto. ¿Porque no le apetece? ¿Porque no tiene tiempo? Bueno, entre otras cosas, supongo que porque soy heterosexual, pero creo también que hay muchos homosexuales que no celebran este día. No celebra Abascal el orgullo porque es heterosexual, Javois. Y supongo que no regala nada en el Día de la Madre porque no ha parido nunca. Y no celebra el Día de la Constitución porque él no es ninguna norma suprema del ordenamiento jurídico español. El problema que tiene Vox con los homosexuales, uno de los problemas que tiene Vox con los homosexuales es que dicen no tener nada en contra, pero les cuesta mucho encontrar algo a su favor. Se empieza barriendo la bandera LGTBI como si fuese la bandera de unos pocos, como en ese cartel electoral, y se acaba no celebrando el orgullo porque no eres gay. Desmontar políticas contra la violencia de género y negar esa violencia de género porque a ti no te pegan en casa o ni siquiera eres mujer. Es un mundo muy fácil, es en el que solo tienes que defender, celebrar y mantener aquello que te afecta a ti personalmente. Lo que pasa es que la política es justo lo contrario. Tratar de solucionar los problemas que no tienes tú, no creárselos a la gente que no es como tú. Un beso, Javois, adiós. Un beso, chao. Por cierto, hoy el EGM ha confirmado que este programa, Hora 25, cierra la temporada con 1.012.000 oyentes cada noche, que se dice pronto, 1.012.000 oyentes, una barbaridad. Este programa es el líder de la radio en la noche, ha crecido un 4% respecto a hace un año y solo podemos darles las gracias a ustedes, al millón largo de oyentes de Hora 25 y a los 4.056.000 oyentes que escuchan cada día la cadena SER. Gracias. Hora 25. Aimar Bretos.
Vamos a entrar ya, 10:15 de la noche, 9:15 en Canarias. Vamos a entrar en el detalle del acuerdo que han firmado esta tarde PP y Vox en Baleares. Es un acuerdo por el que el PP tendrá el gobierno autonómico en solitario, pero a cambio mete a la extrema derecha en los consells de Mallorca y Menorca. El consell es el gobierno de cada isla. Lo ha confirmado Marga Proens, Partido Popular, futura presidenta de Baleares. Hemos también acordado con las direcciones de Vox y del Partido Popular en Mallorca y en Menorca que en los consells donde sí se necesitaba este voto favorable, Vox va a formar parte de los equipos de gobierno del Consell de Mallorca y del Consell de Menorca. Así que Vox sigue ganando poder institucional de la mano del Partido Popular. El acuerdo programático que han firmado los dos partidos, PP y Vox, tiene cosas interesantes por lo que dice de las prioridades que se fijan estos dos partidos. Es un acuerdo de más de 100 medidas. La primera es defenderemos la unidad de España. Esa es la primera, y a partir de ahí hacen ya se comprometen a acabar con lo que ellos dicen las políticas y normativas que promueven el enfrentamiento y la división, que promueven según su criterio. Anuncian que van a derogar la ley de memoria y reconocimiento democrático, que van a eliminar los entes públicos que ellos consideran que tienen fines ideológicos, que van a quitar las subvenciones a quienes, según ellos, operan con fines ideológicos. Dicen también en el acuerdo que van a reivindicar la familia como célula básica de la sociedad y que van a incorporar la perspectiva de familia en todas las leyes que impulsen. Dicen que van a defender la cultura de la vida frente a la eutanasia como única salida del dolor. Esto es un gobierno autonómico. Defender la cultura de la vida frente a la eutanasia. Dejan firmado también en este acuerdo que van a exigir la derogación de la ley trans, que es una ley nacional. Podrán exigirlo. Bueno, lo dejan firmado en ese acuerdo. Anuncian que van a derogar los apartados más lesivos de la última ley turística. Esta última ley turística, esta es de 2022, es la ley que, entre otras cosas, obliga a los empresarios de los hoteles a que las camas se puedan elevar para que las camareras de piso no tengan que estar agachadas todas sus jornadas dejándose los riñones. Eso es lo que la futura presidenta de Baleares, Marga Proens, dijo que era la mayor tontería en política turística que había visto. Bueno, pues esta ley es la que incluye ese punto concreto y anuncian que van a derogar los apartados más lesivos, no concretan cuáles. Sobre la radiotelevisión pública, aviso a navegantes, dicen que van a apostar por un modelo racional en la coyuntura económica y con unos contenidos que favorezcan la concordia y respeten los valores constitucionales. Luego hay otro punto, parece la vida de Brian, pero no es menor. Van a eliminar la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos y van a crear la Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística. Anuncian inspecciones educativas para garantizar la ausencia de lo que ellos llaman en su acuerdo intromisiones ideológicas en la enseñanza. Y luego el tema de los impuestos, ya lo mencionábamos a las 8, el truco de los impuestos, que es anunciar bajadas para todos y luego pedir más dinero. Anuncian que les van a bajar el IRPF en el tramo autonómico a todos los tramos de ingresos. O sea, a las rentas bajas sí, a las medias también, pero también a las más altas, porque dicen para todos los tramos de ingresos va a haber bajada de impuestos. Van a cargarse los impuestos de sucesiones, el de patrimonio y demás, y al mismo tiempo le piden más dinero al Estado. Acto seguido. En un punto anuncian las bajadas de impuestos para todos y en el siguiente punto dicen exigiremos al Gobierno de la Nación un nuevo marco de financiación autonómica que garantice los recursos necesarios para la sostenibilidad de los servicios esenciales. Este es, grosso modo, una lectura rápida de este acuerdo de más de 100 medidas. Munarriz, ¿qué te sugiere el contenido de este pacto PP-Vox Baleares? Pues me parece muy valioso políticamente en el contexto en el que estamos. Es verdad que hay algunos elementos así como de trompetería y artificio que llaman a aparentemente no tomarlo en serio, pero creo que es un acuerdo que ejemplifica que más allá de las discrepancias a las que por lógica estamos permanentemente aludiendo en cuestiones como los derechos de las personas LGTBI o la cuestión del género, hay un amplísimo margen de coincidencia ideológica, política y programática entre el PP y Vox, que tienen un diagnóstico común y unas propuestas comunes en materias como la económica, con propuestas de inspiración madrileña, por así decirlo, en lo fiscal, en lo que se refiere a los servicios públicos. Se habla también de que no se discrimine a la educación concertada, lo cual parece suponer que existe allí una discriminación a la educación concertada. Se pone el énfasis en la defensa de la propiedad, no se alude, por ejemplo, en el terreno de la vivienda
al derecho. En lo fiscal está claro que el margen de coincidencia alcanza el infinito. El discurso educativo está centrado en la idea de libertad, como si esa fuera la única preocupación. En el terreno educativo no hubiera desigualdad educativa, no hubiera otro tipo de problemas que exigen un enfoque, digamos, más social y más compasivo del fenómeno educativo. Y luego también en las políticas banderas, que seguramente sea en lo que se ponga el énfasis en los próximos días, pues también el PP está dispuesto a aproximarse a posiciones pues, contra la ley de memoria. La mujer aparece dentro del apartado de seguridad y vinculado de una manera tremendamente grosera la inseguridad de la mujer y en general de la población con la inmigración. Y por cierto, se introduce una alusión al apoyo documental de la Administración Autonómica a las fuerzas del Estado para identificar inmigrantes irregulares. Es decir, ahí pone que van a delatar inmigrantes irregulares desde la Administración Autonómica. ¿Con qué marco competencial? ¿Quiénes, como en Andalucía, lo querían que se hiciera Vox? ¿Los médicos que atienden a inmigrantes ilegales en los consultorios? Eso es lo que va a intentar el gobierno autonómico, eso habrá que preguntarlo también. Hay cesiones importantes en lo que vamos a llamar políticas bandera, ¿no? De esto que hemos dado en llamar guerra cultural, que no es cultural porque también está hecha de carne y hueso, pero bueno, y luego se demuestra que son primos hermanos en todos los asuntos concretos de los que se encarga la Administración Autonómica, es decir, que es competencia autonómica. Por lo tanto, el pacto caía por su peso, porque el PP y Vox tienen no solamente pactos concretos, tienen algo más importante y más permanente, y es una visión general de la sociedad y sus problemas y una idea sobre cómo afrontarlos muy parecida, y que ya se alinea definitivamente en Baleares con la cuestión lingüística, donde yo creo que ellos van a levantar una bandera. Yo creo que para ellos es importante gobernar en comunidades con doble identidad nacional y con cuestión lingüística abierta. Aparte de en Galicia, creo que la Comunidad Valenciana y Baleares tienen ese añadido para ellos, y parece que están dispuestos a también atizar esa cuestión dentro de la rivalidad, ya no solamente derecha-izquierda, sino también, vamos a decir, españolismo, autonomismo, en fin. Se ve que el margen de coincidencia entre ambos partidos, más allá de las discrepancias que hemos localizado en cuestiones también muy sensibles, se ve que el margen de coincidencia es amplísimo, que tienen un programa común, vamos. De la nuez. Sí, yo querría hacer referencia a una cosa que habéis apuntado, ¿no? Que es en primer lugar las competencias que tiene cada uno, que aquí está muy de moda decir yo voy a hacer esto, oiga, pero usted tiene competencias para hacer esto, ¿no? Es verdad que hemos oído ya en ayuntamientos, en comunidades autónomas, cosas que evidentemente no son competencia en absoluto, ¿no? Y esto pues responde un poco a esa idea de las guerras culturales. Yo digo que voy a hacer cosas que evidentemente no puedo hacer porque están dentro de mis competencias. Lo pero resuelven con una táctica que es muy habitual en este tipo de documentos, y de hecho en este documento hay, bueno, no sé exactamente, pero vamos, como una veintena de puntos que empiezan diciendo exigiremos la derogación. No puedes derogar nada. Desde el gobierno autonómico no puedes derogar nada. Exigiremos, pues bien, vale. Pues obviamente. Pero bueno, que esto efectivamente está de moda, pero simplemente llamar la atención. Ustedes pueden exigir lo que quieran, pero evidentemente esto no quiere decir que eso pase, ¿no? Luego me llama la atención de la ambigüedad en algunas cuestiones que has estado leyendo, que claro, puede servir para cualquier cosa. Por ejemplo, un asunto que me parece, ciudades autonómicas, ¿no? Esos famosos chiringuitos que si son ideológicos y que no, y resulta que casualmente la Oficina Antifraude de Baleares, que es un organismo público que lucha contra la corrupción y por la transparencia, pues es de los que están en el ojo del huracán, que también llama un poco la atención, porque son precisamente ese tipo de entidades, si acaso, los que sirven para controlar la buena gestión del dinero público, ¿no? Reflexión con respecto a los temas impositivos. Esto también es un clásico. Es que tenemos un problema con las comunidades autónomas que pueden perfectamente reducir impuestos porque es de su competencia, e inmediatamente decir que tienen pocos recursos y pedírselos al Estado. Y esto lleva pasando muchos años, y evidentemente los incentivos están desalineados, porque tú quedas fenomenal con tus ciudadanos diciendo que les bajan los impuestos, pero a continuación dices, como me falta el dinero, lo pido por otro lado, ¿no? Y eso también es un poco llamativo. Y luego, con respecto a otras cuestiones que habéis apuntado, la misma ambigüedad, ¿no? La tele pública, racionalizarla, ¿esto qué quiere decir? La voy a reducir, la voy a aumentar, la voy a controlar. Bueno, yo creo que hay muchísima ambigüedad que habrá que ver en qué se traslada, pero a mí no me gusta mucho esta ambigüedad, ¿no? Porque prácticamente te vale para hacer cualquier cosa. Entonces eso yo creo que también es importante.
Y por último, cuestiones lingüísticas. Aquí sí que me parece que esto es una bandera muy clara, porque efectivamente hay temas que son complicados en las comunidades que tienen lenguas cooficiales, sobre todo porque pueden suponer una barrera de entrada clarísimamente, ¿no?, para personas, por ejemplo, que no dominan la lengua en la sanidad, etcétera. Y ahí sí supongo que llevarán a cabo algún tipo de política. Sí, lo ponen por escrito, ¿eh? Sí, por eso digo que esto sí que creo que será concreto. Así como lo otro lo veo un poco tal, ahí sí que creo que habrá cosas más concretas. Garea, ¿cómo lo ves? Bueno, a mí estos días me gusta reiterar siempre de inicio que creo que es una pésima noticia el que la extrema derecha entre en instituciones, sean consells, sean gobiernos autonómicos, sean ayuntamientos o sea gobierno central. Yo creo que esto hay que repetirlo porque es un partido negacionista de muchas cosas terribles, y no son negacionistas los personajes que asumen esos cargos, sino que lo son la estructura del partido que está detrás, que les apoye, que les ampare y que además han desarrollado esos discursos en el Congreso durante toda esta legislatura. A partir de ahí yo creo que Baleares era un caso especial dentro de esos acuerdos, porque el PP tiene más escaños que toda la izquierda junta, porque bastaba simplemente la abstención de Vox. Entonces lo que ha habido ahí es una conversación, una especie de acuerdo entre Feijóo y Abascal, precisamente para hacer una cierta asimetría en esos pactos, que en unos sí entrara en el gobierno y en otros, como en el de Baleares, bastaba la abstención, y este acuerdo lo de bastaba, no lo digo quitándole importancia, sino en comparación con la entrada en el gobierno y con el gobierno de coalición. A partir de ahí, respecto a los temas, primero el tema lingüístico, es evidente que era una bandera de la derecha en Cataluña, en Valencia, en Baleares, País Vasco menos, en Galicia no, porque el PP ha desarrollado, después de Fraga y con el propio Feijóo, un cierto nacionalismo moderado que asumió e integró eso, pero sí en las otras comunidades, incluido Baleares. Es más, yo creo que la ultraderecha en España ha crecido más por los temas territoriales que por temas de inmigración, como por ejemplo en Francia. Yo creo que lo que les ha hinchado durante mucho tiempo es eso. Y a partir de ahí me gustaría matizar algo que se ha dicho antes, que es: no tienen competencias nacionales, relativamente, porque muchos de los asuntos que están ahí contenidos efectivamente son de leyes nacionales, pero las comunidades autónomas tienen muchísima capacidad para desarticular esas leyes y deshincharlas prácticamente. Vamos a citar algunas. Por ejemplo, la eutanasia, que habla expresamente. Es obvio que es una ley nacional que afecta a una norma orgánica, pero sin embargo, como el desarrollo y la aplicación tiene que ver con la sanidad en cada una de esas comunidades autónomas, las comunidades autónomas, y esto no es una suposición, sino que es algo constatable, tienen mucha capacidad para, en la práctica, quitarle fuerza a esas leyes y quitarles eficacia hasta hacerlas casi inaplicables en algunas comunidades. Pasó, si nos acordamos, con el aborto. Aquí dedicamos un día a un programa a casos en los que en Madrid, por ejemplo, era muy difícil en la sanidad pública abortar. Eso lo solucionó básicamente la última reforma de la ley de aborto, pero todavía las comunidades autónomas en la sanidad tienen mucha capacidad para evitar que se apliquen estas leyes en cada uno de los territorios. Sigo, memoria histórica, es una ley nacional, pero que al final las comunidades autónomas tienen mucha capacidad para poner trabas y dificultades a que se desarrolle o se aplique esa norma. En el caso concreto de Baleares tienen su propia ley. Es que te iba a decir, tienen casi todas. Es que tienen leyes propias, tienen con lo casi cual, todas. Yo creo que casi todas. Sí. Por lo tanto, pueden yo en ese tema no solo cambiar las suyas, sino hacer que no se apliquen las nacionales. Pero incluso en los temas de violencia de género, la Constitución establece que los medios materiales de la Administración de Justicia corresponden a las comunidades autónomas. Por tanto, las comunidades autónomas tienen también mucha capacidad a través de la dotación de medios a los juzgados de violencia de género para hacer que las leyes se apliquen de una forma o se apliquen de otra. Y creo que podemos hacer una relación más larga en los que efectivamente son competencias autonómicas, pero que creo que el Estado debería estar vigilante para que mientras esas leyes estén en vigor se sigan aplicando en su totalidad en las comunidades autónomas. Sí, a mí me parece perfecto lo que dices y es verdad, pero es que esto lleva pasando mucho tiempo también y tenemos muchísimos problemas de ejecución y aplicación de leyes estatales en partes del territorio español sin necesidad de que haya entrado la ultraderecha. Pero cuando son leyes ideológicas y se incluye en un pacto no debemos estar relajados, en mi opinión, diciendo como son competencias autonómicas
autonómicas solo es una declaración formal. No es una declaración formal. Pero no quería decir eso, pero quiero decir que el problema que tú apuntas, que es muy real, este es un problema que lleva pasando mucho tiempo y tenemos problemas de ejecución de muchas leyes estatales cuando a la comunidad autónoma de turno no les gusta, por las razones que sean, porque es que las pueden boicotear, tú bien lo has dicho, y esto es un tema de estructura territorial y de competencias del Estado y las comunidades autónomas, y desgraciadamente eso es así. En algunos casos, como bien has dicho, en el tema del aborto lo puedes intentar revertir de nuevo modificando la ley estatal, y en otros casos lo tienes muy complicado, pero esta es la realidad de nuestra estructura territorial, que lo que hace es que al final haya comunidades autónomas que, por unas razones o por otras, insisto, y aquí no voy a nombrar a nadie, pero esto no es nuevo, pueden boicotear con una cierta impunidad legislación estatal, y eso pues es un problema, desde luego. Escuchábamos al inicio de esta hora los gritos, las proclamas de las miles de personas que han salido esta noche a la calle en muchas ciudades de España para celebrar, para reivindicar el orgullo LGTBI ante esta ola reaccionaria que empieza a romper ya en la orilla, que se visualiza a las claras en los territorios en los que PP y Vox están pactando y en los que Vox gobierna determinadas instituciones de las que está quitando las banderas LGTBI. Mariola Lourido, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Mientras el PP ilumina su sede de Génova con los colores del arco iris o lanza un manifiesto contra la LGTBI-fobia, a la vez traga con las peticiones de Vox y retira banderas. 3 parlamentos autonómicos presididos por la extrema derecha, por negacionistas de derechos, han eliminado el emblema del orgullo de sus fachadas. El de la Comunidad Valenciana y el de Baleares se han sumado al de Castilla y León, donde el ultra Carlos Pollán ha llegado incluso a amenazar a Luis Tudanca con llevarlo a los tribunales por colocarla en las ventanas de los despachos socialistas. PP y Vox la han fulminado allí donde gobiernan, en ciudades grandes, Valladolid, Toledo, Burgos, Ciudad Real, Logroño y más pequeñas y pueblos, Alcalá de Henares, Talavera de la Reina, Boadilla del Monte, Pedrezuela, Torijos. Esta mañana en Hoy por Hoy, el nuevo fiscal contra los delitos de odio, Miguel Ángel Aguilar, les recordó el mandato claro de la ley trans y de derechos de las personas LGTBI. Deberán fomentar, dice, los poderes públicos el reconocimiento institucional y la participación en los actos conmemorativos de la lucha por la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI. Por tanto, aquí hay un mandato legal y ese mandato legal se tiene que cumplir. Y a algunos alcaldes del PP no les hace falta Vox para retirar la bandera. La capital del orgullo, Madrid, lleva 4 años sin ella en la fachada del ayuntamiento por decisión de Martínez Almeida. Y en el goteo de decisiones que demuestran las prioridades de Vox, hay una que hemos conocido hoy muy llamativa. El Ayuntamiento de Valdemorillo, en la Comunidad de Madrid, una localidad de 13.000 personas, no muy grande. Allí gobiernan PP y Vox. Antes gobernaban PP y Ciudadanos, ahora PP y Vox. Este ayuntamiento ha decidido que no va a programar Orlando, de Virginia Woolf. La obra tenía el visto bueno del ayuntamiento, del equipo de gobierno saliente, PP Ciudadanos. Estaba ya cerrado. Iban a actuar el 25 de noviembre de este año, pero la Concejalía de Cultura ahora la tiene Vox. Y les han dicho que no van a representar la obra allí. Pablo Huetos, buenas noches. Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Productor de Teatro de Fondo, que es la compañía. ¿Cuándo les comunicaron esta decisión? ¿Cómo? Este lunes 26 nos llamaron desde el ayuntamiento para decirnos que no podían seguir adelante con esta fecha que habíamos cerrado y nos dijeron que la concejala entrante había dicho que dentro de la temática un hombre se convertía en mujer y que esto pues que no le parecía apropiado. Esto es lo que nos comentaron del equipo que contactó con nosotros, por cierto. O sea, los funcionarios, los pobres que les tocó comerse el marrón. Menudo. O sea, que es una cuestión puramente ideológica. O sea, ella reconoce que no le gusta el contenido. Yo, claro, es extraño. Creo que realmente ellos en el ayuntamiento contaban con la grabación completa del espectáculo para poderla valorar. Y creo que cualquiera que haya visto el espectáculo, que es mucha gente por toda España, no en vano llevamos 101 funciones por todo el territorio, convendría conmigo que no es nada panfletaria, nada peligrosa. Tiene un humor que creo que gusta tanto a gente de derechas como a gente de izquierdas, como gente sin adscripción de ningún tipo, con lo cual yo creo que realmente lo que les ha dado miedo es el nombre de Virginia Woolf o que esté asociado al feminismo. Creo que va por ahí los tiros. Y esa supuesta, no sé si transexualidad, cambio de género, que no debería ser tampoco un problema, pero bueno, creo que sí que en determinados dirigentes de Vox sí que lo es, creo y espero que no en todo, no toda la gente que pertenece a Vox sea así, pero bueno, en este caso nos ha tocado una concejala que sí que lleva
a rajatabla esta premisa, ¿no? Es que usted dice, esto lo hemos representado más de 100 veces, que Teatro de Fondo ha representado esta obra, es que es una obra finalista de los premios Max, quiere decir, no es una cuestión de calidad, o sea, no es una cuestión de que no les parezca que tiene la calidad suficiente, esto es un obrón, o sea, esto es una decisión de censura. Sí, a mí prefiero, claro, censura es una palabra fuerte y efectivamente estamos en algo muy cercano. Yo creo que es más veto, ¿no? O yo creo, me parece entender que la censura es bueno, si tú te amoldas a lo que a nosotros nos gusta, nosotros te damos trabajo, ¿no? En este caso, ni nos han dado la opción, ni nosotros lo habríamos aceptado, obviamente, pero directamente ha sido como de, no, esto no, completo, o sea, veto por alguna razón, eso, ideológica y tal. Sí que nos parece que eso no tiene mucha razón de ser, incluso para muchos votantes de Vox, obviamente para la gente del PP, PSOE, Más Madrid, Podemos, etcétera, nacionalistas, digamos, gente de todo nuestro maravilloso estado. Creo que es algo incomprensible, un sitio donde además no tiene sentido meterse. Fíjate, es un espectáculo que para girar por Madrid tiene un caché determinado, bastante, hemos hecho muchísimas funciones. Nosotros a Valdemorillo, para que lo pudiesen llevar a Valdemorillo, siendo un municipio pequeño, les hacíamos un caché que era 1/3 del caché normal. Por eso, desde allí nos dijeron, perfecto, lo contratamos, gracias, qué maravilla que se pueda ver aquí este espectáculo que ha estado en grandes teatros de Madrid, de España, de Barcelona, de Vigo, de Sevilla, de Valencia, de todas partes, ¿no? Con lo cual, el no programarlo también es una falta de sabiduría en la gestión. Dice, jolín, te están llevando un espectáculo de unas características de producción enormes, como dices, finalista de los Max, etcétera, a un municipio que en otras circunstancias no tendría la posibilidad, ¿no?, de traerse. Pues lo normal es que lo mires muy bien antes de suspenderlo, ¿no? Porque quizá estás haciendo mucho más mal a tus vecinos que bien a las arcas del municipio. ¿Le consta si esto está pasando con otras obras en otros ayuntamientos donde haya entrado Vox al gobierno? Sí, por lo que tengo entendido, tanto en Navarra, con un espectáculo que se titula Fosa, si no tengo mal el dato. En Cataluña también está sucediendo. Entonces sí que hay digamos que hay algo en común que es en concejalías de cultura donde entra Vox, con lo cual también esto nos da un poquito la pista de que sí que se trata de algo que tiene que ver más con la ideología que no con las arcas municipales. ¿Cómo están los ánimos a la compañía? ¿Qué te diré? Estamos rarísimos. La verdad es que es una sensación de... Claro, el mundo del teatro es muy complicado. Somos una empresa como cualquier otra empresa que da trabajo a su gente, que genera riqueza, que tenemos una facturación anual y que se nos trate sistemáticamente como titiriteros o como propagadores de panfletos y tal. Creo que somos mucho más. Creo que somos parte del alma de esta rica variedad, ¿no?, de nuestro estado, y yo personalmente no me gustan los toros, pero considero que eso también es parte de nuestra riqueza, y Federico García Lorca también, y intentar generar una etiqueta y un bando y otro con esto no tiene sentido. Creo que les va a pasar factura, no sé si en las elecciones o en el ánimo de la gente, pero yo creo que hay mucha gente conservadora en muchos partidos que va a decir, vale, esto no es para lo que yo he votado, ni muchísimo menos, ¿no? Pablo Huetos, productor de Teatro de Fondo, gracias por estar esta noche con nosotros en Hora 25. En fin, por si faltaban motivos para las manifestaciones que se han producido esta noche, manifestaciones del orgullo LGTBI en toda España, la que se va a producir el sábado en Madrid, sepan que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, que es el líder de Vox en esa comunidad, acaba de decir sí a la bandera de España que une y reúne a todos nuestros compatriotas y no a un trapo arcoíris que une a la plutocracia internacional con la izquierda más sectaria. Trapo arcoíris. Esto lo dice el vicepresidente de Castilla y León. Bien. Más declaraciones esta noche. Alberto Núñez Feijóo y ha intentado cortar el debate acerca de si va a meter a Abascal en su gobierno como vicepresidente. Ha encontrado una fórmula, ha hecho un intento por cortar ese debate diciendo, no, es que no voy a tener vicepresidente, voy a tener vicepresidenta.
Mi objetivo es nombrar una vicepresidenta de mi gobierno. Y sé quién es. Y el ministro de Economía también sé quién es. Ahora, si usted me diga que le diga los nombres, le voy a decir que no. Pero tenga usted la seguridad que lo que sí voy a nombrar es una vicepresidenta del gobierno y un ministro de Economía. Vicepresidenta, un intento por que dejemos de hablar sobre si va a nombrar vicepresidente a Abascal o no. También hay que preguntarle a Pedro Sánchez, se pueden tener muchos vicepresidentes. 1, 2, 3, 4 vicepresidentes se puede llegar a tener. Así que el hecho de que haya una vicepresidenta no sería impedimento, en principio, si finalmente Vox le exige la entrada en el gobierno con Abascal de vicepresidente. Y en esa misma entrevista, un momento muy significativo del desconcierto que está generando incluso también dentro del propio Partido Popular, el tipo de perfiles a los que están haciendo presidentes de los parlamentos autonómicos, perfiles absolutamente sectarios. Escuchen lo que ha pasado cuando Pablo Motos le preguntaba por la presidenta de las Cortes Valencianas, que es una señora de Vox, que ha llegado al cargo gracias a los votos del Partido Popular. Al valenciano, a Llanos Masó, que es de Vox, es activista contra el aborto, es negacionista del cambio climático, es antivacunas, es negacionista de la violencia machista y está en contra de la educación sexual en las escuelas. Y está como presidenta del Parlamento Valenciano. ¿Qué opina usted de esto? ¿De valenciano o de Baleares? Ah, tiene razón usted, de valenciano, correcto. O sea, le hacen una descripción casi de un Freddy Krueger político, de lo peor, y él dice, ¿cuál de ellos? ¿Cuál de ellos que hemos nombrado por España? ¿El valenciano o el de Baleares? En fin, lo que ha hecho el Partido Popular esta noche es difundir cuánto le pagó a Feijóo el año pasado como extra, como sobresueldo, como complemento a lo que Feijóo ya cobra como senador. Hace una semana aquí, en Hora 25, Feijóo reconoció por primera vez que el partido le paga ese sobresueldo, pero se resistió a aclarar de cuánto, a pesar de que la ley de transparencia obliga a hacer públicos los sueldos de los altos cargos de los partidos. Él insistió en que se lo comunicará al Senado cuando termine la legislatura, cuando él deje de ser senador. Eso técnicamente es el 17 de agosto, cuando ya hayan pasado las elecciones generales. Pero el presidente del Senado le dijo que no puede esperar tanto, que si ha confirmado que está cobrando un sueldo que no se conocía hasta ahora, tiene que comunicárselo a la Cámara. Esto es lo que dijo el presidente del Senado, le daba de plazo hasta el martes que viene. El PP había dicho que no iba a cumplir ese requerimiento del presidente del Senado, pero conscientes de que el tema se les estaba haciendo bola política, se les estaba enquistando cada vez más, han filtrado esta noche que el año pasado el PP le pagó a Feijóo desde abril, que es cuando llegó a la presidencia del partido, hasta diciembre, 39.000 brutos como sobresueldo. Mariela Rubio. ¿Qué tal? Buenas noches, Aymar. Sí, fuentes del PP aseguran a la SER que esos 39.260 euros brutos corresponden a lo percibido como presidente del partido el pasado año en concepto de gastos de representación. Es lo que ha cobrado Feijóo desde el 2 de abril de 2022, cuando fue investido presidente del PP, hasta diciembre de ese mismo año. Génova ha hecho pública la cifra después de que el presidente del Senado diera ayer una semana de plazo a Feijóo para actualizar su declaración de bienes y rentas. Desde Génova aseguran que su líder va a cumplir con los plazos legales para actualizar su declaración, pero que no lo va a hacer en los plazos que le exige Ander Gil, sino cuando Feijóo abandone la Cámara Alta a mediados del mes de agosto. Recordamos que además de esos cerca de 40.000 euros de Génova, Feijóo tiene una asignación como senador de más de 70.000 euros. En Génova 13 aseguran que todos los presidentes del partido han compatibilizado sus retribuciones del PP con las de sus puestos en las cámaras. ¿Qué os sugiere que el PP haya mantenido esta resistencia numantina a hacer público de cuánto es ese extra que le paga el partido a Feijóo, siendo además una cantidad que tampoco es especialmente exorbitada? Claro, si le estuvieran pagando 300.000 euros, pues vamos a ocultarlo antes de las elecciones, pero tampoco parece que sea una cantidad que vaya a escandalizar a muchos. Munarriz, ¿cómo lo ves? Hombre, si hacemos la regla de 3, si esto es entre abril y diciembre, si la cifra es cierta y se confirma, son más de 50.000 que se suman a lo que ya cobra como senador. Al final está ganando una cantidad muy seria de dinero, de la que no es agradable que se hable que ganas. Yo creo que al final en la balanza han dicho, más vale que se hable de lo que ganó que se hable de que lo oculto, porque es verdad que algunos hemos podido pensar, yo lo primero que pensaba ha sido, joder, y tanto lío tampoco era, pero bueno, quizá cuando se ha tirado tanto el recurso a los privilegios del presidente y del Falcon y tal, no quieres estar tú en el foco de tener un sueldazo, porque a efectos de opinión pública ganar 120.000 euros al año puede parecer un sueldazo. Lo que yo observo en conjunto es que el PP terminó
arrollador la campaña del 28M, se hablaba de Bildu, se hablaba de fraude electoral, resultados extraordinarios, convoca las elecciones Pedro Sánchez, y luego no ha terminado de encauzar las cosas el Partido Popular. Creo que el viento le sopla a favor, sigo pensando que el viento le sopla a favor, pero ¿cómo está encarando? Yo creo que es una estrategia, la típica estrategia conservadora. Yo creo que Feijóo tira hacia el pájaro en mano y creo que se ve ganador, pero su actitud extraordinariamente conservadora en relación a su sueldo, un tema en el que le ha sobrado una semana, en el berenjenal que se está metiendo en relación con los debates, da absolutamente la impresión de temer el debate. No le ha cogido el aire para nada a este momento de la campaña, que en mi opinión, así por experiencia, tiene puntos determinantes sobre el tipo de atmósfera que se forma en campaña. No sé si diría que es más importante que la campaña, pero estos momentos previos son importantes a la hora de cargar anímicamente a los partidos, y no está acertando en absoluto con lo que está haciendo en cuanto con la forma de encarar las controversias en torno suya. En cuanto al dinero, bueno, sí es verdad que no es una millonada, pero él ha pretendido que no lo sepamos, y eso ha quedado claro. Él ha pretendido que en la medida de lo posible no lo supiéramos, y finalmente en la balanza ha dicho: prefiero, antes de meterme en entrevistas y que me lo pregunten en todas y cada una de ellas, filtrar el dato. Dejadme que, os voy a dar la palabra ahora, García de la Nuez, pero dejadme que a las 11 menos 10 de la noche, 10 menos 10 en Canarias, saludemos al presidente del Senado, Ander Gil. Presidente, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Usted le dio ese plazo de una semana a Feijóo para que concretara de cuánto era este sueldo. ¿Qué opina de que el PP haya dicho que no va a oficializar ante usted esa cifra hasta final de la legislatura, pero que esta noche la hayan hecho pública a través de los medios de comunicación? Bueno, yo soy el presidente del Senado y no puedo o no debo entrar a valorar filtraciones. Mi obligación es hacer cumplir la ley y el reglamento del Senado, como es mi obligación como presidente de la Cámara. Me corresponde velar por la observancia del reglamento y de la cortesía de los usos parlamentarios. Es lo que estoy haciendo a la luz de unas declaraciones que el propio señor Núñez Feijóo hizo a una entrevista que usted le hacía a Aimar, donde aseguró que recibía unas retribuciones ajenas a su nómina del Senado. Por lo tanto, a partir de ese momento hice lo que se espera que haga un presidente del Senado, porque claro, ¿qué pensaría la gente si oyendo lo que oí en esa entrevista yo no hiciera nada? Pues no estaría cumpliendo con mi obligación, ¿no? Con lo cual creo que lo que le he pedido al señor Feijóo es lo que mandata la ley, el reglamento del Senado, lo que ya tenía que haber hecho desde hace tiempo y no ha hecho. Yo creo que en una estrategia bastante torpe de ocultar algo que debiera ser público y que es una obligación de todos los parlamentarios y cargos públicos. Eso es lo que he hecho, y digo que no entro a valorar filtraciones porque le corresponde al señor Feijóo en todo caso formalizar, no cuando acabe la legislatura, no, es que ya va tarde, tiene que hacerlo ya, y lo de los 7 días ha sido una deferencia, pura cortesía parlamentaria por mi parte, porque ya debería haberlo hecho desde el mismo momento en que empezó a percibir esas retribuciones o esos emolumentos, o llámelos como quiera, por parte del Partido Popular, que entre otras cosas, y no me corresponde a mí valorarlo, pero no sabemos si es el único concepto por el cual percibía ingresos por parte del Partido Popular, porque han hablado de gastos de representación, pero no sabemos a esta hora si además de eso, y como ha ocurrido en anteriores ocasiones con otros presidentes del Partido Popular, además cobra un sueldo por su labor como presidente. Son cosas que él debe aclarar, él más que nadie, todos los cargos públicos, pero quien aspira además a ser presidente del gobierno no debiera ocultar algo que creo que a los ciudadanos pues creo que no les va a gustar mucho, y desde luego que no suscita mucha confianza. Si finalmente Feijóo no hace esa actualización de su declaración de bienes en los próximos 7 días, bueno, ya menos de 7, antes del martes de la semana que viene, que es el plazo que le dio usted, ¿qué va a hacer usted? Bueno, pues constatar tristemente que el señor Feijóo, el líder del principal partido de la oposición en nuestro país, desprecia una institución, en este caso al Senado. Creo que es un ejercicio poco edificante, de quien además debiera tener la responsabilidad de prestigiar y cuidar y velar por las instituciones democráticas de nuestro país, y que tiene la obligación de hacer un ejercicio de transparencia al que está
obligado, y en ese momento mi obligación, si yo confío que no sea así, que finalmente rinda cuentas y actualice su declaración de bienes, pero si fuera así, pues tomaré las medidas oportunas y comunicaré a la sociedad española pues la información con la que cuenta o la que no cuenta el Senado como presidente de la Cámara que sigo siendo. Pero no tiene ninguna capacidad sancionadora por un incumplimiento de este tipo. Pues mira, el reglamento lamentablemente no contempla sanciones, pero mire, yo creo que no hay mejor reglamento y sanción más evidente que la de la propia ciudadanía española. Y yo creo que es muy torpe ocultar a la ciudadanía española en este momento cuánto ganas. Creo que es un ejercicio torpe y desde luego muy poco, que dice muy poco del talante pues, de algunos dirigentes. Ander Gil, presidente del Senado, gracias. Muchas gracias, muy buenas noches. Elisa. Sí, bueno, me parece de una increíble torpeza, efectivamente, no haber facilitado esta información. Primero, porque existe una obligación, pero que no es por la ley de transparencia, porque el partido político no está obligado por ley de transparencia a publicarlo, pero sí la tiene como senador, que esto es un poco lo importante. Lo que pasa que, como también nos ha explicado perfectamente el presidente del Senado, no pasa absolutamente nada si no cumples, y este es el problema, ¿no? Y también, siguiente matiz, nos ha dicho el presidente del Senado que se ha enterado por una entrevista. Hombre, si uno quiere que se cumplan las obligaciones de los senadores en este caso, porque te enteres por una entrevista. Quiero decir que lo que nos acaban de decir es que el Senado no tiene herramientas de ningún tipo para comprobar si sus senadores cumplen o no con una obligación jurídica, como no las tienen en el Congreso. No se investiga si se ha presentado o no se ha presentado, si es correcto o no, y que si no es correcto, como es el caso, parece que es el caso, no pasa nada. Entonces, claro, te quedas efectivamente a expensas de que la gente voluntariamente presente correctamente sus declaraciones, lo cual da que pensar, ¿eh? Pero bueno, esto sería para la parte, digamos, más jurídica. Y la segunda reflexión con respecto al sueldo, a mí también me ha llamado la atención. Digo, hombre, esto, si es la cantidad que se dice, no me parece una cosa disparatada. Y además yo creo que también en un discurso donde esto de que es que la gente gana mucho dinero en política. Bueno, gana mucho dinero en política, vamos a ver de qué estamos hablando. Claro, mucho dinero en relación con un ciudadano medio. Pero, por ejemplo, y esto en verdad que es un tema que podríais sacar alguna vez, tenemos un disparate de sueldos públicos en España. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el presidente del gobierno gana menos que el secretario de Estado, gana menos que algún presidente de comunidad autónoma. No, esto es así. Vamos, ahora me matizas si quieres, pero es decir, no hay un orden racional en los sueldos públicos en España. En función de la responsabilidad, del cargo, de las funciones, no lo hay. Hay presidentes de comunidades autónomas que ganan más que el presidente del gobierno. Esto es, bueno, ahora me corriges si quieres. Me corriges. Y alcaldes. Y alcaldes. Y presidente, el director de gabinete del presidente del gobierno gana más que el presidente del gobierno. Yo sé lo que va a matizar Garea, porque ya se lo he escuchado alguna vez, que al presidente del gobierno se le paga todo. Vale, el presidente del gobierno ingresa en su nómina 90.000 euros, pero luego a partir de ahí tiene todo pagado. Vale, pero déjame que matice también que nosotros hicimos una investigación en Hay Derecho hace unos años, examinando un poco esto y contando con, digamos, esa aportación en especie. Aún así, hay diferencias. Por ejemplo, un presidente de empresa pública puede estar en 200 y pico mil euros. Es que estamos hablando de eso. Entonces, ¿qué es lo que urgiría? Poner un poco de racionalidad en el sistema de sueldos públicos. A partir de ahí, si es mucho o poco, pues hombre, en función un poco de cada cargo y de cada puesto. Porque claro, decir, es que es mucho o es poco. Pues hombre, esto todo en función de lo que haga usted y de qué responsabilidades tenga, ¿no? Y lo que es un auténtico disparate. Sí, lo que pasa es que me dejáis tantos flecos. Venga, todo para ti. Todo para ti. Estoy rematando uno. Por ir de lo general. Y yo también creo que desde el 28 de mayo el desastre de la precampaña electoral del PP yo creo que es notorio, y además lo explican muchos dirigentes del PP, que lo que están pidiendo es que por favor se espabile y se cambien, porque están yendo a remolque, porque están demostrando que van sin reflejos, están enredados en el tema de Vox, están dando la imagen de falta de liderazgo, etcétera. El tema del sueldo es un claro ejemplo de esto. A mí me parece que la cantidad tampoco me parece nada desproporcionado ni escandaloso. De hecho, es menos que lo que ganaba Casado del partido, compatibilizándolo con el sueldo de diputado, acuerdo con la responsabilidad que tiene y con el apaño que se hace, digamos, del Partido Popular de primar y pagar a los dirigentes del partido. No me parece nada desproporcionado, sobre todo si lo comparamos con empresa privada o con otras instituciones, como ha dicho Lisa. ¿Qué es lo que lo hace, digamos, sospechoso o malo? La ocultación, que además me parece inexplicable. O sea, no lo entiendo. Era tan fácil como contar esta cantidad y todo el mundo lo hubiéramos entendido.
es una estrategia el lunes pésima. En la entrevista, sí, yo le llego a preguntar ¿cuánto cobra? Como le pregunté, y él dice, tengo 2 tal. Y la siguiente pregunta fue, ¿y de cuánto es el sobre? Lo llega a decir, se acaba el asunto. Por eso digo que me parece que era una bola muy fácil de desinflar desde el principio, sin necesidad de llegar tan lejos, y no entiendo esta falta de reflejos del PP, que sí la tuvieron en la campaña electoral. Llevaron la iniciativa, podrá cada uno opinar si con mensajes correctos o no, pero es evidente que la llevaron y la tuvieron, mientras que en esta precampaña, a menos que ahora reaccione, lo están perdiendo. También lamento, llevo muchos años en el Congreso contando cómo no hay ningún tipo de sanción cuando a un diputado se le pillan algo, y ha habido alguno notorio que incluso terminó dejando el escaño y no hubo ningún tipo de sanción por parte del Congreso, a pesar de que estaba, vulnerando muchas de las normas del Congreso, y yo creo que eso hay que lamentarlo y habrá que hacer en algún momento alguna reforma del reglamento. Coincido con Elisa en que los sueldos públicos son un disparate, los secretarios de Estado ganan más que los ministros, lo cual es una disfunción, pero a partir de ahí a mí esas comparaciones, como tú bien has dicho porque me conoces, siempre me parecen muy... Por ejemplo, presidentes autonómicos. No podemos comparar sueldos públicos de presidentes autonómicos porque uno tiene residencia oficial y otros no la tienen. Algunos tienen determinados gastos y otros no los tienen. El presidente del gobierno, y me parece bien porque es poco lo que gana por la responsabilidad que tiene prácticamente todos los gastos pagados, y por tanto el sueldo transparente no se puede comparar con el resto de miembros de la administración ni con nadie más. Eso de que hay alcaldes que ganan más que el presidente del gobierno creo que no es correcto, por lo que estoy explicando. Insisto, no digo que no lo tengan que cobrar, digo que no se puede hacer esa comparación, y lo que sí debería haber es transparencia, por ejemplo, con los miembros del gobierno y los ministros que ahora y antes viven en residencias oficiales, con lo cual no tienen que pagar una casa. Eso no está en los portales de transparencia y no está en sus retribuciones. Cualquiera que trabaje en una empresa y la empresa privada le pague su residencia, lo está declarando y además se fija como retribución. Aquí los ministros, casi todos, hay alguno que no, dicen que es por seguridad. Yo creo que bajo la capa de seguridad se admiten demasiadas cosas. Pero eso deberíamos saber quién tiene eso o no. Por tanto, la comparación de sueldos me parece prácticamente imposible, a menos que tengamos todos estos datos. Y lo último que digo es que me parece que el presidente del Senado, como mínimo, ha pisado la raya de la institucionalidad. Y termina. Y nos vamos en directo a Francia porque se está complicando muchísimo la noche. Al inicio de Hora 25 ya les hemos contado cómo ayer ya fue una noche complicada después de que un policía matara a tiros a un joven negro que se saltó un control, iba conduciendo sin carnet y no paró. Intentó escapar, el policía lo disparó, lo mató. Bueno, esto está incendiando el país. Y por lo que nos empieza a llegar a esta hora, Vicens Batalla, corresponsal en Francia, buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos ante una noche de nuevo muy complicada. Sí, porque ayer noche fue en la periferia de París, no solamente en Nanterre, y ahora mismo se está expandiendo los incidentes, los altercados también a Toulouse y a Lille. Y en la periferia de París, por ejemplo, se acaba de saber que se ha quemado un autobús en Viry-Châtillon, que está en el sur, en Essonne. Se ha permitido que la policía pueda operar con drones desde el cielo, la justicia, para controlar. Ahora mismo hay como 2.000 policías y gendarmes en toda la región de París, y concretamente en el sitio donde hubo el suceso ayer en Nanterre. Ahora mismo hay barricadas entre jóvenes y policías con mediadores, educadores que intentan ponerse de por medio para que esto no vaya más, y incluso padres de alumnos intentando proteger escuelas para que no se quemen como ayer hubo con actos de incendio. Ahora mismo la situación es bastante confusa, pero conociendo también los precedentes es bastante normal que durante toda la noche hayan escaramuzas entre policías y gendarmes en toda esta zona. Vicens, nos vas contando. Buenas noches. Buenas noches, Aymar. ¿Qué pasa, líder? ¿Cómo estás? Hola, líder, buenas noches. Mano Carreño, muy buenas. Muy buenas. Pues encantado de saludarte, además, sí, ¿verdad? Y además de líder, más todavía. Fíjate, el pasado 8 de abril tuvo lugar la sanción, la agresión de Valverde, Fede Valverde, jugador del Real Madrid, a Alex Baena, futbolista del Villarreal, cuando terminaba ese partido en el parking del estadio.
Hoy el juez que lleva el caso, el juez instructor, le propone a Competición que le sancionen con 5 partidos. Si Competición lo ratifica, se perdería las 5 primeras jornadas de Liga de la temporada que viene, y si eso ocurre, el Real Madrid seguramente recurrirá. Así que luego contamos la que ha sido la noticia del día, aunque es verdad que viene del pasado 8 de abril. Eso lo contaremos a las 11:30 en cuanto termine el Líder de Hora 25. En el programa Líder de Deportes lo contaréis. Gracias, Manu. Adiós, Aimar. Adiós, chao. Buenas noches. Y la ropa para mañana, Jordi Carbó. Buenas noches. Buenas noches, pues tendremos que recuperar la ropa para la lluvia en algunos puntos del país. A partir de mediodía y hasta el final de la tarde, la lluvia en forma de chubascos se irá extendiendo por el Cantábrico de oeste a este. Después, entre la tarde y la madrugada del viernes, mucha atención a las fuertes tormentas que pueden afectar a gran parte de Navarra, La Rioja, Aragón, también la parte más oriental de Castilla y León, así como Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana. Tormentas que nos anuncian el cambio que más vamos a notar a partir del viernes, porque las temperaturas bajarán, pero mañana incluso pueden repuntar un poquito, es decir, máximas 1 o 2 grados más altas que las de hoy, es decir, todavía calor sofocante, pero con esta perspectiva que a partir del viernes tendremos ya temperaturas más propias para las fechas. Hasta mañana, Carbón. Buenas noches. Radio Televisión Española ha convocado para mañana de nuevo a los 2 principales partidos a una reunión para intentar un debate en la pública, después de que el PP haya decidido celebrar un único cara a cara, Sánchez Feijóo, y hacerle además en A3 Media, relegando por lo tanto la Radio Televisión Pública, porque dicen que poco más o menos es el brazo propagandístico del gobierno. El PP ni siquiera va a acudir a la reunión de mañana. Inma Carratero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El Partido Popular no tiene intención de ir a la reunión que mañana convoca RTVE para organizar el debate a 4. Se agarran a las acusaciones de parcialidad que ayer dejó por escrito Esteban González Pons. Hoy quien ha enviado una carta a Elena Sánchez, a la presidenta de la corporación, es Santos Cerdán, el secretario de organización del PSOE. Lo ha hecho para mostrar su apoyo a RTVE, dice, como medio público, libre, independiente y competitivo, y para pedir respeto a sus trabajadores. El PSOE va a estar en esa reunión para hablar del debate a 4 entre los candidatos a la presidencia del gobierno y también de un debate a 7 que ofreció la cadena entre portavoces. El PP ya dijo ayer que no acepta el formato a 4, al que sí están dispuestos, como decimos, Pedro Sánchez, Santiago Abascal y Yolanda Díaz, que hoy ha criticado el cara a cara. Es un debate que no representa a la España de las mujeres del siglo XXI. Es una España que no es bicolor. Creo que los españoles y las españolas tienen derecho a conocer las propuestas que defienden las 4 grandes formaciones que van a ser determinantes. Eso decía la candidata de Sumar. Núñez Feijóo ha aceptado debatir con los líderes de 7 partidos para incluir a PNV, Esquerra y Bildu, pero no quiere que en el choque estén solo las 4 principales fuerzas políticas, con los candidatos que tienen opciones de ser tercer y cuarto grupo en la Cámara y, por tanto, socios para sumar una mayoría de izquierdas o de derechas. A la espera de conocer qué planteamiento hace RTVE, el PSOE no se pronuncia todavía sobre la posibilidad de un debate con Yolanda Díaz y Santiago Abascal, pero sin Núñez Feijóo. Bueno, a la espera de la concreción de los debates, el PSOE sigue con este formato que ha encontrado de tertulias entre el presidente y cada uno de sus ministros. Hoy le tocaba con la vicepresidenta Teresa Rivera. Durante la conversación ha ironizado Pedro Sánchez sobre la campaña del PP de Verano Azul PP, y sobre la campaña en sí y de lo que de verdad iba la serie Verano Azul. Quizá no se acordaban de que esa serie pues es una serie que cuenta la historia de una serie de chavales que se unen todos en contra de un pelotazo urbanístico, de un ladrillazo en la costa mediterránea de nuestro país, y que lo que quieren es defender el medio ambiente, ¿no? Lo que quiero deciros con esto es que yo no me imagino a Feijóo y a Abascal cantando "No matéis mi planeta, por favor", y mucho menos me los imagino en bicicleta, porque se habrían cargado los carriles bici como están haciendo allí donde gobierna el Partido Popular y Vox en estos ayuntamientos. ¿Qué os sugiere la estrategia de Pedro Sánchez de mucha exposición, de buscar los micrófonos, buscar las cámaras para combatir él en persona lo que llama la burbuja de antisanchismo infundado provocado por la derecha política, económico-mediática? Garea, ¿cómo lo ves? Bueno, es él, yo creo que es su personalidad, echarse sobre los hombros la tarea de darle la vuelta a algo adverso. Yo creo que esa épica está en su biografía política. Es la épica del Rocky que está en la lona y se levanta y sigue voceando, y según quienes conocen temas de comunicación política, eso a veces suele funcionar, y es a lo que está rectificando
todos los años de no pisar los medios de comunicación que él consideraba críticos, y lo que por eso está yendo a todos, porque ahora necesita acudir a todos. Si vamos al fondo, creo que podemos entrar yo por lo menos en discusión de muchas de las cosas que dijo. Ayer dijo, por ejemplo, que el 90% de los medios son conservadores. A mí me parece un porcentaje bastante exagerado, y además ya me parece discutible eso de establecer barreras de dónde está cada uno de los medios de comunicación, entre otras muchas cosas, porque en 2019 el Partido Socialista ganó 3 elecciones con el mismo panorama de medios, y además ha gobernado durante este tiempo, y digo yo que algo habrá influido también cuál ha sido su política de comunicación durante estos años. Pero yo creo que esa épica está en su forma de ser, en su forma de actuar, y respecto a estos formatos como el de, no sé si llamarlo, debate, entrevista o meeting reducido con los miembros de su gobierno, yo creo que tiene mucho que ver con la dificultad que tiene el Partido Socialista en este momento para movilizar a sus militantes, para convocarles a actos en toda España, especialmente en algunos de los lugares donde perdieron el 28M, y por eso buscan este tipo de formatos. Lo buscan también porque los partidos, después de la campaña electoral del 28 de mayo, quedaron exhaustos económicamente, tienen muchas dificultades para hacer actos, que montarlos tiene un coste en pre-campaña electoral, que además necesitas incluso llevar militantes o simpatizantes para que puedan llenar esos actos, y eso tiene un coste muy elevado, y por eso se va a esto, y por eso es una campaña más basada en la televisión, etcétera. Y bueno, yo creo que lo que está por ver, si esta época épica funciona, y si en el caso de seguir gobernando después del 23 de julio, el presidente del gobierno va a volver a cerrarse a todos los medios de comunicación que considera adversos, o si va a mantener esto durante toda la legislatura como presidente del gobierno. Munarriz. A ver, yo tengo la duda de hasta qué punto esta impresión general de que el Partido Socialista ha salido del rincón del ring y ha dejado de recibir golpes y está dando algunos, por utilizar una metáfora sin más. Eso está teniendo verdaderamente traslación en la opinión pública, digamos, en la sensibilidad electoral, o no lo está teniendo. Es todo ya tan rígido, está todo tan determinado, están las fuerzas ya tan repartidas que no lo está teniendo. Lo indudable es que la impresión ha cambiado, es decir, hay un cierto momento. Probablemente tuvo algo que ver también la entrevista de Zapatero, la forma de salir de Zapatero en varias entrevistas, muy a la ofensiva, muy desacomplejadamente a defender al PSOE en terrenos en los que habitualmente al PSOE le tiembla la voz, como por ejemplo su relación con Bildu. Y parece que bien ha tomado nota Pedro Sánchez, o bien todo forma parte de una misma interiorización de la idea de que había que dejar de balbucear en todos los debates y defenderse con una cierta energía. Es cierto que eso también implica algunos excesos, sin duda en la entrevista ayer hubo algunos, pero lo cierto es que la gente del PSOE con la que hablas está algo contenta y algo más animada que hace un par de semanas, ¿no? Cuando parecía todo arrollador. No sé esto qué nivel de traslación va a tener, insisto, en electoralmente, ¿no? Pero sin duda hay un cierto cambio de tono. Es decir, hay un cierto cambio de tono, hay una impresión bastante extendida de que el presidente está, digamos, entonado. En la entrevista con notabilísima audiencia que dio ayer en televisión, llegando a gente a la que habitualmente no llega, pues pareció seguro de sí mismo, en ningún momento se le vio a la defensiva, en fin, está claro que era un partido que iban perdiendo y está saliendo, atacando con todo. Esto tiene siempre riesgo, y se ve claramente que es él el que se considera ahora mismo aspirante, y la actitud de Feijóo es la actitud de quien se considera ganador. Por eso en esta campaña sí parece que el debate puede tener cierta importancia, ¿no? Dentro de esa lógica en la que hay alguien que se resiste a tirar la toalla, a pesar de que todo pintaba bastante mal después del 28M. Y por eso creo que haber entrado en el debate, en la cuestión del debate, como lo ha hecho Feijóo, transmitiendo claramente la impresión de que no quiere debatir. Si yo no lo puedo ver de otra manera, porque el ataque a la televisión española y a su parcialidad a mí me parece que está muy poco fundado, y la desconfianza de que no se pueda producir en televisión española un debate conducido neutralmente me parece muy infundado y poco creíble. Pues yo creo que sitúo otra vez a Feijóo en una
posición incómoda para él mismo, ¿no? Como el que no quiere debatir siempre llega trastabillado a la hora de la verdad, ¿no? En fin, veremos. Elisa. Sí, yo un poco visto desde fuera las cosas que digo desde fuera del tema de los medios de la comunicación, cosas que sorprenden. A mí, por ejemplo, me sorprende mucho esto de los medios amigos, los medios hostiles y tal, y no ya el porcentaje, que estoy de acuerdo con Fernando, sino simplemente la división en medios. Evidentemente los medios, todos legítimamente tienen su línea editorial, su línea ideológica, pero de eso a considerar que son hostiles o que son amigos o que no puedes ir a unos a otros, me parece que eso, desde luego, como ciudadano a mí me sorprende muchísimo, y me sorprende mucho que lo haya hecho a lo largo de toda la legislatura, ¿no? Y esto vale para todos, pero creo que para el presidente del gobierno especialmente. Segundo, con respecto a los carácaras con los ministros, aquí voy a coger esta bonita expresión que ya te he dicho, Fernando, que te le iba a copiar, lo de pisar la línea institucional, ¿no? Porque estás hablando, el presidente del gobierno, que todavía lo es, está hablando con sus ministros, no estamos hablando de los candidatos, ¿no? Entonces, claro, es una mezcla que a mí me resulta un poco incómodo. Esto que acabamos de oír, ¿no? Del verano azul, bueno, está muy bien el candidato del PSOE, los candidatos del PSOE, pero claro, hablando un presidente del gobierno con su ministra, pues no es lo que uno espera oír, ¿no? Y es verdad que el marco es muy concreto, lo hacen en la sede del Partido Socialista. Ya, pero aún así es el enfoque es puramente orgánico del partido. Bien, pero que si me preguntas, pues me sorprende. Sí. Eso es lo único que digo, porque son un presidente y una vicepresidenta. Y luego lo último, el tema del debate, estoy de acuerdo con vosotros. A mí me llama un poco la atención tantas excusas, ¿no?, para no tener un debate en una televisión pública, que con todas sus luces y sus sombras, que no vamos a enumerar aquí porque son todas conocidas, y los muchos intentos que se han hecho para que fuera un sitio más neutral, el famoso concurso aquel, pero bueno, con todo yo creo que es perfectamente posible tener un debate ahí con rigor y con imparcialidad. Por tanto, suena a excusa, efectivamente. Tengo 15 segundos, Gareda, no más. Sí, no, muy rápido. Yo lo de los debates creo que es bastante cansino, porque en todas las elecciones quien no le conviene pone todas las trabas posibles. Yo sí critico, me parece mal el tratamiento a los medios públicos de comunicación, en este caso por parte del Partido Popular. Y el Partido Popular, que tiene que estar a esta hora, ha metido, Feijóo, un gambazo en la entrevista en El Hormiguero, hablando de las naranjas. ¿Sabe usted que somos el país que más ha incrementado la presión fiscal desde el año 2019? Hoy veía un anuncio muy bueno. Precio de naranja, kilo, 0,12. Precio bolsa de plástico, 0,15. ¿Usted le parece que una bolsa de plástico valga más que un kilo de naranjas? ¿Qué sentido tiene en una inflación enorme? No ha visto alguien un kilo de naranjas en el súper a 0,12, pero vamos... Desde que no había bolsas de plástico. Efectivamente. Yo creo que antes, efectivamente. 1,25, 1,30, 1,35, 0,12. Y además es que no es un error a la hora de decirlo, que decir, todo el argumento está basado en el kilo de naranjas es más barato que la bolsa de plástico. Aquí hay alguien que hace mucho que no va a la compra, por lo menos que él no hace la compra. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. El humo procedente de los incendios forestales en Canadá llegó esta semana a España y a otros países europeos. Por ahora se sitúa tan alto que, según los expertos, no está afectando a la calidad del aire que respiramos. Pero los incendios siguen arrasando grandes bosques en Canadá. El domingo pasado se detectaron 53 nuevos focos y el lunes otros 27. Y eso que la temporada de incendios en Canadá no alcanza su punto máximo hasta finales de julio o principios de agosto. Falta quizá por llegar lo peor. Los expertos advierten que los bosques que están ardiendo habían servido a lo largo de siglos como sumidero de carbono. Es decir, los bosques que ahora arden habían capturado miles de millones de toneladas de carbono que ahora liberan de nuevo en la atmósfera y que contribuyen al calentamiento global y aumentar las condiciones para que más bosques se quemen, explica la agencia Reuters, en una especie de retroalimentación muy peligrosa. Habrá que cruzar los dedos y esperar que el cambio de administraciones autonómicas y municipales en España no afecte a los preparativos para hacer frente a lo que se nos viene encima. Ahora todos, al margen de ideología o de colores, deberían estar pendientes de lo más importante, disponer de los medios para atajar el fuego y lograr pasar este dificilísimo verano. Punto y 25. Cerramos ya esta edición de Hora 25 en esta noche del 28 de junio, noche del orgullo LGTBI, noche de reivindicación y defensa de los derechos conseguidos tras décadas de lucha.
para mí la fiesta del orgullo no es una fiesta como tal, sino es una reivindicación de todos nuestros derechos. Y lo único que queremos es mantenerlos y conservarlos y poder avanzar y no tener que tener miedo de agarrar a nuestra pareja por la calle ni mostrarnos cariño y poder decir libremente lo que somos sin miedo a ocultarnos. Porque, por desgracia, no todos podemos vivir con familias que nos entiendan del todo, que nos apoyen, que entiendan el colectivo. Entonces, venimos simplemente a ser nosotros y a ser felices. Viví, siempre viví, lo afrontaré, seré realmente. Yo he sido así. Yo he salido siempre, Yo soy de las que he luchado por conseguir estas libertades. O sea que los jóvenes nos los debéis a nuestra generación. Siempre he salido, o sea que no soy, pero hoy en particular, ahora más que nunca. Los referentes que tenía de mí eran ninguno. Eran algún mariquita folclórico que salía en la tele para hacerme reír. Entonces yo no digo que fue víctima, yo pues tuve, digamos, la capacidad, la inteligencia de protegerme, de sobrevivir. Y entonces yo ahora, desde la perspectiva de ahora, llevé una vida de esquizofrenia, porque era la vida que no me correspondía vivir. Yo tenía que ser el simpático con los amigos, salir con las chicas, ligar, bailar, hacer de todo. Entonces yo, como tantos de mi generación y de mis circunstancias, yo soy un exiliado social. Yo me fui del pueblo porque la vida que llevaba allí no era la vida que podía llevar. En los pueblos de España y en toda España, por lo menos se sepa que hay homosexuales, que no pasa nada, que formamos parte de la sociedad y que somos gente normal como cualquier persona. Pues yo la verdad que con mi familia tuve mucha suerte porque siempre ha sido una familia que me ha apoyado. Sufrí bullying en el colegio y hoy estoy aquí reivindicando eso. Yo salí del closet estando aquí en España porque la verdad no me atrevía a hacerlo ahí con mis padres. Ya yo me acepté y con yo aceptarme el resto me da igual. Y así lo he de seguir a mi manera. El verano más bonito, lleno de colores. Esto es el verano multicolor, no el verano azul. Eso fue en el 81. Nadie nos ha regalado nunca nada. Cada avance en nuestros derechos ha sido fruto de la movilización de personas que han puesto el cuerpo. La verdadera política pertenece al pueblo. La lucha pertenece a la gente, pertenece a las calles y a las plazas. Que hasta me emociona y todo, que realmente se nota, el corazón lo tenemos todavía más en un puño por esa incertidumbre que vamos a vivir a partir de ahora. Y oye, el ver cómo estamos ahora, pues la verdad es que te hace llorar. Y yo me acuerdo cuando aprobaron lo del matrimonio gay, que llorábamos todos, porque de verdad era como nos habían reconocido que éramos gente normal y que de verdad que necesitábamos que se nos visibilizara, que no estar escondidos. Hay mucha gente que ha estado pensando que eran los únicos en el mundo que eran así, que eran homosexuales, porque no teníamos otro referente, no teníamos a nadie cerca que viéramos que era algo normal y natural. Logré seguir a mi manera. Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané, tal vez perdí. Y ahora sé que fui feliz, que si lloré, también amé. Y todo fue, puedo decir, a mi manera. Hora 25, con Aimar Bretos. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.